vamos a hablar de las uñas enterradas. Hoy vamos a hablar de una patología muy frecuente que nosotros los cirujanos del pie y del tobillo vemos en nuestra consulta. Las uñas enterradas se llaman onicocriptosis o paronychia. La paronychia es una infección de la piel, la uña se entierra, se infecta la piel por una bacteria, la bacteria más frecuente es el Staphylococcus epidermidis, o una onicocriptosis, que es que la piel de los bordes de la uña se va por encima de la uña y eso produce un proceso inflamatorio y produce muchísimo dolor. Nosotros tenemos montones de pacientes por muchísimas causas a las cuales se le produce este tipo de situación, este tipo de condición. La uña, pues, más afectada es la uña del dedo grueso, del primer dedo del pie. A veces, cuando el paciente usa zapatos muy apretados o zapatos muy empinados, es decir, que tienen mucho estrés en la parte anterior del pie, esto puede provocar que se entierren las uñas. Otra causa muy frecuente es ir donde la pedicurista, ir al salón de belleza, utilizar instrumentos, utilizar herramientas para acondicionar las uñas de los pies que están ya infectadas, bien sea por un hongo o bien sea por una bacteria. Pero lo más frecuente de todo esto es cuando se realiza un mal corte en la uña. A veces cortamos las uñas en las esquinas tratando de mitigar un poquito el dolor, porque decimos, bueno, esta uña está enterrada, la cortamos esa esquinita, la uña sigue creciendo y entonces pues se va enterrando cada vez más la uña. Entonces, el corte de las uñas, la utilización de instrumentos ya infectados, la utilización de zapatos inadecuados, deformidades propias del pie, como por ejemplo el hallux abductus valgus, el hallux rigidus, también pueden provocar problemas de enterradura o encarnamiento de las uñas. Existen diferentes grados de deformidades de las uñas. Las uñas se pueden deformar por diferentes razones. Una de las razones más frecuentes es la infección por hongo. Pero sabemos que las uñas pues, son una extensión de la piel y ellas también tienen lo que nosotros llamamos, se le puede producir una hiperkeratosis del tejido epidermoideo. Entonces esa hiperkeratosis no es más que un engrosamiento de la uña y ese engrosamiento hace que la uña se deforme y se encarne. Estas hiperkeratosis a veces se producen por enfermedades sistémicas como la diabetes, la artritis, algunas de las artritis, por ejemplo la artritis psoriásica, también se puede producir por el lichen planus y por otras patologías no muy frecuentes. Cuando nosotros tenemos una disrupción de la uña, una deformidad de la uña, bien sea por una patología sistémica o bien sea por microtraumas, por el uso de zapatos muy apretados, que dañan la raíz de la uña, la debilitan y esto pues las hace que se predispongan más a una deformidad y a una infección por hongos. También tenemos pues que las bacterias pueden infectar el plato ungueal, es decir, la piel o la parte del tejido que está por debajo de la uña y esto produce una inflamación muy dolorosa. A veces nosotros los especialistas de los pies tenemos la disyuntiva de cómo tratar este tipo de patologías, si tratarlas con antibióticos, si tratarlas con desinfectantes, si bien sea con desinflamatorios o simple y sencillamente con un remedio de la abuela, el remedio de la abuela muy famoso que es el algodoncito mojado en un poquito de yodo, que uno lo coloca por debajo de la esquinita de la uña y esto hace que la uña vaya creciendo lentamente y desencarnándose y produciendo menos dolor. Esa técnica pues todavía hoy en día nosotros la utilizamos. Existen también dispositivos que se utilizan para levantar las esquinas de las uñas. También tenemos pues sustancias un poquito abrasivas que ablandan un poquito la uña y hacen que las esquinas pues se levanten un poco y se encarnen de esta manera menos. También hay otra técnica que muchas veces utilizamos, es guayar un poquito el centro de la uña y esto hace que la uña crezca un poquito debilitada en el centro y las esquinas
tengan la tendencia a levantarse y no a encarnarse. No todas las paroniquias o las onicocriptosis deben ser tratadas con antibióticos, no todas las paroniquias o las onicocriptosis deben ser tratadas con cirugía, y en el próximo segmento pues vamos a presentar nuestro paciente de hoy, que fue una paciente con una paroniquia, una onicocriptosis pues muy dolorosa, que nosotros necesitamos llevar la cirugía para poder lograr la mejoría. Hoy estamos hablando de las uñas encarnadas, de las uñas enterradas, paroniquias, onicocriptosis. Ya vimos que estos enterramientos o estas encarnaduras se pueden deber a deformidades propiamente de la uña, por enfermedades sistémicas como la diabetes, como el hipotiroidismo, como la artritis psoriásica, también infecciones por hongo, microtraumas producidos por zapatos muy apretados, por zapatos muy empinados, que pueden producir un daño en la raíz de la uña y crecer de esta manera una raíz deformada. También las infecciones por hongo, como por ejemplo el Trichophytum rubrum, el Trichophytum metarophytus, también puede producir un daño en la uña, engrosarla, deformarla y hacer que ésta se entierre. Pues el hecho de también de ir donde la pedicurista y utilizar instrumentos no adecuados, el mal corte de la uña, es decir, cortar las uñas en las esquinas, pues puede traer como consecuencia también que se encarnen, que se entierren, que se infecten, es decir, producir una onicocriptosis, una paroniquia. Nosotros pues vamos a presentar hoy un paciente que sufrió una fuerte infección por una uña enterrada, y el tratamiento, pues la decisión de nuestro tratamiento no fue conservadora, sino que fue quirúrgica. Nosotros hicimos un pequeño corte en esa parte de la uña que estaba enterrada, pues llegamos hasta la raíz y limpiamos todo ese tejido, extrajimos toda esa pus, extrajimos toda mitigamos un poquito todo ese proceso inflamatorio, dimos antibiótico y el resultado pues fue excelente. Señores, en el paciente que vamos a presentar hoy, en el próximo segmento, pues hablaremos con ella de su experiencia y de cómo se siente hoy después del acto quirúrgico.